No dejemos que las desilusiones nos quiten la esperanza. No dejemos que las decepciones nos quiten las ganas de luchar. Rabindranath Tagore, un filósofo hindú, compañero de Mahatma Gandhi, tiene una frase muy pequeñita, un verso muy pequeño que dice: no llores porque se ha puesto el sol, porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas. No lloren porque nos sacaron del mundial. Gócense y alégrense por la juventud, por la calidad, por el espectáculo, por el bien posicionado que ha dado el nombre de Colombia, y porque esos jugadores están recién empezando sus vidas y nos van a dar muchas y muchas satisfacciones. Por eso no permitamos que un tropezón en el camino acabe con nuestras esperanzas, que un tropezón en nuestra vida acabe con nuestra capacidad de luchar. A lo largo de nuestra vida vamos a ir teniendo una serie de metas que vencer. Tú decides si eso que se presenta en medio de tu camino se convierte en un obstáculo que te aminora las ganas de luchar, que te entristece, que te desacelera, o tú decides que ese obstáculo que tienes adelante se convierta en un reto que te ayude a dar lo mejor de ti mismo para poder superar cada circunstancia de nuestra vida que no sale como nosotros esperamos. Puede ser enfrentada de distintas maneras, o dejamos que sea la tristeza y la desilusión lo que nos vuelva anquilosos y nos impida reaccionar, o por el contrario, somos capaces de convertir ese fracaso en una oportunidad para ponerle más ganas y para luchar. Queridos hermanos, los grandes genios militares no son los que siempre ganan las batallas, sino son aquellos que son capaces de hacer de la derrota una escuela y una lección para poder ser mejores y para poder aprender de nuestros errores y ser cada día mejor. Zacarías se lo dice al pueblo de Israel. El profetismo, cuando hablamos de los profetas que tenemos en la Biblia, los reconocemos como profetas de tres momentos distintos. Hay unos profetas que llamamos profetas preexílicos, hay otros que llamamos profetas exílicos y hay otros que llamamos profetas posexílicos. ¿Qué significa eso? Que todo el profetismo de Israel de alguna manera está marcado por la triste experiencia, por la dolorosa experiencia del destierro de Babilonia. Los profetas preexílicos fueron los que le dijeron al pueblo de Israel: pilas, vuelvan a Yahvé, dejen de practicar la injusticia, dejen de vivir la idolatría, vuélvanse a Yahvé, porque si no se vuelven a Yahvé, entonces nuestros enemigos nos vencerán. Pero no les hicieron caso, los persiguieron, los metieron a fosas, los mataron, hasta que llegó la tristeza de la invasión babilónica que destruyó Jerusalén, saqueó el templo, no dejó piedra sobre piedra y se llevó cautiva a toda la clase pensante, a los artesanos, a los médicos, a los que tenían cualquier oficio, se los llevaron para Babilonia. En la derrota de Babilonia fue la gran oportunidad para Israel para reinventarse. En el aislamiento de Babilonia fue la gran oportunidad de Israel para revolucionar su propia fe. En vez de acusar a su Dios que por qué los abandonó, a ser capaces de entender que en esa derrota no hay otra cosa que la pedagogía del mismísimo Dios, que los ama, y porque los ama es que los llama a que se reinventen, ya que reinventen su propia fe. Queridos hermanos, Israel nunca volvió a ser la misma antes del destierro y después del destierro. Antes del destierro, por colocarles un ejemplo, ya tenían la poligamia. Después del destierro ya eran monógamos. Algo pasó en Babilonia que los llevó a ser solamente monógamos. Antes del tenían mujeres extranjeras, se casaban con Raimundo y todo el mundo.
después del destierro de Babilonia, Israel se volvió endogámico, o sea, solo se casaban con personas del mismo clan, de la misma religión, del mismo pueblo. Ya no, los matrimonios con extraños eran más bien vetados y prohibidos por el deuteronomista, que es el que escribe después de la experiencia de Babilonia. Antes de Babilonia estaba apenas el templo de Jerusalén. En Babilonia se inventan las sinagogas. En Babilonia se empieza a cultivar el culto sinagogal en el Sabbat, el séptimo día que Dios escogió para el descanso y para la adoración. Regresan de Babilonia trayendo la sinagoga consigo. Jesús predicó toda la vida. Jesús en Galilea siempre lo hizo alrededor de las sinagogas, la sinagoga de Cafarnaúm, la sinagoga de Nazaret. En esas sinagogas era que confrontaba a los maestros, a los escribas, a los doctores de la ley. Pero la sinagoga nace de alguna manera en la derrota y en la desgracia de Babilonia. Una derrota, una desgracia, es la oportunidad para que hagas dos cosas: o te mueres derrotado, o eres capaz de reinventarte y salir potencializado de esa triste experiencia. Es más o menos lo que nos quiere decir Pablo en la carta a los Romanos, en la segunda lectura, cuando dice: ajá, ¿y a ti quién te mueve? Todavía te dejas mover por tus instintos y por tus pasiones. Ajá, y es que el Espíritu de Dios no vive dentro de ti. ¿Y acaso el Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos y que habita en ti no va a ser capaz acaso de reinventarte también para que puedas vivir tú en la libertad de los hijos de Dios? Si todavía te sigues arrastrando y llevando por tus instintos, es porque no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Porque el Espíritu de Dios dentro de ti es capaz de derrotar y vencer todos tus instintos y hacer de ti un ser espiritual, más que un ser primario, más que un ser instintivo, más que un ser animal. Y si el Espíritu que resucitó a Jesucristo está dentro de ti, entonces ese Espíritu incluso te dará la fuerza no solamente para que venzas tus pasiones, sino incluso para darte la salud y la sanación que tanto buscas y que tanto esperas. Hey, es el Espíritu de Dios el que vive dentro de ti. Déjalo que Él tome control de tu vida. Deja de atormentarte tanto y culparte por tus pasiones, y abandónate en la gracia del Espíritu de Dios que lo ha hecho habitar en tu corazón. En el Evangelio de hoy podemos dividir el Evangelio de hoy en tres partes. La oración. La primera parte es una oración a Jesús porque escondió todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo reveló a la gente sencilla. A ver, este mensaje que está diciendo, empieza Jesús con una oración: te alabo y te bendigo, Dios de los cielos, porque has escondido estas cosas de los sabios y se lo has entregado a los sencillos. Miren, Jesús empieza esta oración como empieza el Padre Nuestro, reconociendo la gloria y el honor del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo y te bendigo, Dios Padre que estás en los cielos, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. ¿Quiénes son los sabios y los entendidos a los que aquí se refiere Jesús? Muy fácil: los escribas, los jefes de la sinagoga, los doctores de la ley, aquellos que conocían muy bien, muy claramente la propia palabra de Yahvé, conocían la Torá y la conocían tan bien que conocían su letra, pero el Espíritu no era capaz de llegar a su corazón. Por eso dice Jesús: le has escondido esto a los sabios y se lo has revelado a la gente sencilla. ¿A quiénes? A los pescadores, a los campesinos, a los agricultores, a los pastores, a las viudas, a los huérfanos, a los forasteros, a toda aquella masa que siempre seguía a Jesús y se deleitaba con sus palabras y era capaz de las palabras de Jesús encontrarse con el Dios de la vida. He escondido esta cosa de los sabios y se lo he revelado a la gente sencilla. El padre Diego Jaramillo decía con mucha sabiduría que a veces los teólogos, los curas, los que sabemos mucha teología,
lo que sabemos mucho de derecho canónico, a veces en vez de servir de puente para que la gente se encuentre con Dios, a veces hacemos todo lo contrario, complicamos el camino a Dios, lo llenamos de enredaderas y de alambradas y de púas y de todo tipo de obstáculos, como que le complicamos a la gente el acercarse a Dios, como que somos nosotros los hombres que, estando en posición eclesial privilegiada, mandamos al infierno y condenamos a todos, cuando Dios es simplemente amor. Dios es amor, Dios es sencillo, Dios es tremendamente sencillo, y somos los hombres, y a veces los hombres teólogos especialistas en Dios, los que nos hemos encargado de alejar a la gente de Dios. Qué triste, pero es una realidad que hoy Jesús nos está anunciando en el Evangelio. Si ustedes se ponen a pensar todas las apariciones marianas que hemos tenido en la historia de nuestra iglesia, va a haber una coincidencia en todas ellas. Cuando nuestra Madre María se ha manifestado, ¿a quién se ha manifestado? ¿A cuántos obispos? ¿A cuántos cardenales? ¿A cuántos curas? ¿A cuántos teólogos? ¿A cuántos doctores? ¿A quiénes se les ha manifestado? Pastorcitos, campesinos, indígenas. La gente más sencilla. La gente más sencilla ha sido capaz de descubrir la presencia de nuestra Madre María. Estoy seguro que si la Virgen María se le hubiera parecido a un teólogo o a un cardenal, se le hubiera parecido: soy la Virgen María, ajá, a ver tu DNI, a ver tu ADN, a ver tus credenciales, ¿y cómo sé yo? Ah, no, yo no creo. A veces, mientras más conocimiento tenemos, más lejos estamos de acercarnos a las cosas sencillas. Entonces Él ha escondido esto de los sabios y se lo ha revelado a la gente sencilla. En mi ministerio sacerdotal me he encontrado con verdaderas doctoras en la fe, de mujeres analfabetas y campesinas, y que sin embargo eran reconocidas por la comunidad por su profunda espiritualidad. Yo recuerdo un caso de una señora en Quito, Ecuador, que era una señora campesina, tenía su puesto de verduras en el mercado de La Ofelia, la parroquia de los Eudistas queda en el barrio La Ofelia. Y esta mujer que dirigía un grupito de oración allí mismo en el mercado, era una mujer de una sabiduría que en más de una oportunidad yo como sacerdote iba a buscarla, a contarle mis problemas y pedirle una luz. ¿Quieren que les cuente algo? Me daba más confianza y me acercaba más a Dios esa mujer sencilla de fe que un cura, que un teólogo, que un doctor, que todo es facilísimo, que eso se resuelve así, que no te hagas bolas. Quien verdaderamente con su sencillez era capaz de darme palabras de sabiduría era la gente sencilla. Has escondido estas cosas de los sabios, de los poderosos, y se las has revelado a la gente sencilla. La segunda parte de la oración de Jesucristo en Mateo 11 es: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. No podemos conocer a un Dios infinito sino a través de un Dios trascendental, sino a través de un Dios encarnado. Jesús es el rostro del Padre, Jesús es el sacramento del Padre. A través de Jesús podemos conocer al Padre, y Jesús mismo es quien nos lleva a conocer al Padre. Hermanos, pilas. Nosotros los católicos nos diferenciamos de los evangélicos, de nuestros hermanos cristianos, en que para nosotros la revelación es más plena, tiene la plenitud frente a la Torá. ¿Y qué es la Torá? El Antiguo Testamento. Nuestros hermanos separados ven igual el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, y le gastan muchas pilas al Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento era apenas una luz de vela en medio de las tinieblas. Desde nosotros los católicos, y lo dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, nosotros es a raíz del acontecimiento Jesús que iluminamos todo el Antiguo Testamento. Tan es así, y espero que nadie se me desilusione o me entre en crisis por lo que le voy a decir,
Yahvé de los ejércitos no le llega ni al tobillo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si tú crees que Yahvé es el Padre del Señor Jesucristo, te tengo una mala noticia. El Yahvé del Antiguo Testamento es un pigmeo frente al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo revela en totalidad. El Dios del Antiguo Testamento era guerrero, mandaba matar a los enemigos. Léete los salmos y verás como en el Salmo 139 que dice: ojalá agarrara a los hijos de mis enemigos y los estrellaría contra las peñas y las piedras. Por amor de Dios, eso es un Dios guerrero, pero un